Hay un Eh, dicho. Vamos a ir a una nota Está. seria. Bueno, Que listo. la verdad que tiene que ver esto con la recaudación de las provincias. Las provincias en este momento necesitan caja, el aumento de ingresos brutos, que la verdad que es un tributo que a todos nos molesta pagarlo. La verdad que sí, ¿eh? La verdad Es que verdad. duele, porque en realidad los monotributistas, digamos, cada factura, o los autónomos, cada factura que se emite, y sobre todo, a ver, nosotros que trabajamos en servicios, uno tiene que pagar, uno tributa por eso, más allá de si sos responsable en cripto, el 21% de IVA. Y el de ingresos brutos vos pensás que es un monto y te aumenta y no lo sabías. Vamos a hablar en este momento con Guillermo Posch, que él es tributarista especialista en el área, así que vamos a ir hablando de todos los impuestos, cómo están subiendo. Muy buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Angie? ¿Cómo va, Nicolás? ¿Cómo andamos, Muy Guillermo? bien. Todo muy bien, por suerte. Ustedes bien, entonces. Bien, Bien. excepto, digamos, eso que estamos viendo, digamos, de más presión fiscal, monotributos, digamos, los montos en jaque frente a la inflación, o sea, el, los servicios, los que facturamos servicios no puedes aumentar tanto el monto, pero sí te aumentan los impuestos, así que bueno, querías que nos cuentes un poquito qué es lo que vamos a pagar de más. Bueno, principalmente enfocándonos a nivel provincial, se está notando, y de hecho hay un estudio de la provincia de Córdoba, que el impuesto sobre los ingresos brutos tiene una tendencia a la alza, viene aumentando. Y también hay que considerar que el impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto que de alguna manera no es conveniente para la actividad económica por los efectos que tiene. Inicialmente había sido un impuesto de una alícuota muy baja, hoy tenés un promedio de una alícuota más o menos de un 5%, pero tal vez lo complicado de este impuesto o donde uno a veces lo critica en cuanto a su aplicación es porque se va acumulando dentro de los precios de los productos. ¿Qué quiere decir esto? Una empresa que está produciendo un bulón, Sí, por ejemplo, sí. no paga ingresos brutos, pero en su precio por la resma que compró de papel para la administración, tiene una porción del impuesto sobre los ingresos brutos que pagó al comerciante que le vendió la resma. Entonces, como no tiene la posibilidad de restarlo, como sí sucede en el IVA, Sí. es un impuesto que se va acumulando a lo largo de la cadena productiva. Entonces vos estás pagando dentro de tu precio un impuesto y eso desde la técnica legislativa o desde la técnica tributaria no conviene que suceda. Entonces ahí es donde muchas veces está y tendría que ser una cuestión a analizar entre todas las provincias es qué hacemos con este impuesto pensando en eliminarlo. Claro, parece que debe ser complicado porque el tema de la recaudación de los ingresos brutos para las provincias es ¿Fundamental? fundamental. Entonces es complicado poder sacar ese impuesto, más que había arrancado en un porcentaje y ahora está mucho más elevado y seguramente va a seguir aumentando. Sí, es como ustedes dicen, más o menos a una provincia la recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos es el 80%. También hay que tener presente que Muchísimo. en cuanto a la recaudación provincial, sí, también hay que tener presente de que las provincias reciben de una manera fondos de la recaudación nacional de esos impuestos que a veces uno escucha y dice, este impuesto es coparticipable, Sí. Claro. ejemplo el IVA. Entonces ahí también tiene otra fuente de financiamiento y ahí es donde habría que articular alguna solución para que tratar de eliminarlo el impuesto sobre los ingresos brutos. Y- Y en este caso, digamos, por ejemplo, porque no es uniforme, hay provincias que tienen un monto, otras otros. En San Juan nosotros pagamos acá el 3,9 para algunos servicios y para otros el 7,5. Depende de la actividad que vos plantees en tu factura. Pero no es en todos lados igual. No, el impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto, y ahora te lo voy a decir técnicamente, del ámbito provincial. Entonces, cada provincia es autónoma en cuanto a su aplicación. Ahora bien, cada vez que se habla de un consenso fiscal, que en época, llámese administración Macri, hubo un consenso que se había suscrito, que la idea era bajarlo, ahí se establecían alícuotas topes en las distintas actividades. Entonces, si bien es de carácter provincial y las provincias tienen autonomía, cuando todas las provincias se ponen de acuerdo, empiezan como a decirse, bueno, y quienes lo suscriben están dentro de un contexto, dentro de un marco que excede a la provincia. Hoy
hay vigente una ley que se llama de coparticipación federal de impuestos, Sí. que ahí te establece cuáles son las reglas para aplicar el impuesto sobre los ingresos brutos, el impuesto de sellos y también las tasas municipales. Ujú. Ah, está todo junto. Claro, Perfecto. tenés todo ahí. Bueno, Así es. Guillermo, y una más. A ver, se nota que hay muchas empresas o personas que directamente por ahí son deudoras del ingreso bruto porque empiezan por ahí a no recaudar y no se puede pagar esto. ¿Cómo es el tema? Mira, cuando hay una empresa y de alguna manera hay una situación económica complicada, lo primero que la empresa va a tratar de hacer es cumplir con sus obligaciones en cuanto a los empleos, después en cuanto a sus proveedores Sí. y queda a la cola también la parte de las provincias. Ahí hay que comprender que también cuando la tributación o la carga tributaria es muy alta, te lleva casi a que tengas que interrumpir la actividad o pasarte a la informalidad. Y Ah, entre Claro. esas dos situaciones es fácil entender a quién se le deja de pagar. Por eso siempre la dirigencia política tiene que hacer mucho análisis y ser muy cuidadosa para entender hasta cuánto hasta cuánto la gente puede soportar en cuanto a la presión tributaria, pues si no se pasa al incumplimiento y es el ese es peor el tema. de los estadios que puede pasar en una economía, es que la gente se pase, uno, ni hablar de cerrar una empresa, Ujú, dos, la parte de la informalidad no le conviene al Estado, claramente eso. claro. El tema es que cuando vos trabajas, digamos, si a vos te contrata el Estado para un servicio en particular, tenés que tener ingresos brutos al día, Claro, como te todo el día. exigen patentes, como, Sí, o sí. sea, cuando uno tiene que sacar el certificado de cumplimiento fiscal es porque tenés todos los impuestos al día. Entonces, está bien, es cierto, en el tema de las pymes o las grandes empresas que por ahí quizás pueden evitar pagar este impuesto, pero los monotributistas o los autónomos, que normalmente en las provincias se da que uno le presta servicios al Estado de distinto tipo, tenés que tener todo el día, entonces no hay manera. Y a veces el monto de lo que se cobra por el servicio no condice con la inflación, porque el mismo Estado no te permite que vos aumentes. Entonces, Claro. prestás un servicio, suponete en enero, te lo pagan 2 o 3 meses después, pero con el precio de enero. Cuando vos tuviste una inflación, No es que te aumentaron lo no que. te aumentó No, y tenés claramente. que pagar todos los impuestos. Entonces eso también es complejo porque es el mismo Estado el que te exige por un lado que pagues y el que a su vez demora en pagarte. Totalmente, es así, Angie, como decís. Total, bueno. Guillermo, gracias como siempre por tu tiempo, ¿eh? Por favor, cualquier cosa estoy a disposición. Muchísimas gracias, un saludo grande.